Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Tendencia, el espacio donde entendemos lo que está pasando en el mundo, incluso cuando parece solo deporte, pero en realidad es mucho más que eso. Yo soy Ariadna Paola y hoy vamos a hablar de una pregunta que va más allá del boxeo. ¿Cómo pasa alguien de pelear en un ring a convertirse en una marca global? Porque no todos los campeones lo logran. De hecho, la mayoría no. Y aquí es donde entra una historia distinta, la de Canelo Álvarez. Pero lo que vamos a entender hoy no es solo su carrera, es el sistema que construyó alrededor de sí mismo. Y eso cambia todo. Porque antes de los millones, antes de los contratos históricos, antes de ser uno de los nombres más reconocidos del deporte, Canelo Álvarez era solo un joven con talento y una disciplina poco común. Y aquí es donde todo empieza. En un entorno donde el boxeo no es glamour, es necesidad, es esfuerzo, es repetición, golpe tras golpe, día tras día. Y aquí es donde aparece el primer punto clave, la constancia. Porque el talento abre puertas, pero no las mantiene abiertas. Y Canelo Álvarez entendió eso desde el inicio. Pero aquí viene el primer giro, porque no basta con ganar, nunca ha sido suficiente. Y aquí es donde todo cambia. Porque mientras otros boxeadores se enfocan solo en pelear, Canelo Álvarez empieza a construir algo más, una identidad, una presencia, una narrativa. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque en el boxeo la percepción es casi tan importante como el resultado. Y Canelo Álvarez lo entiende. Cada pelea no es solo una competencia, es un evento, un espectáculo, una historia que se construye antes, durante y después. Y aquí es donde entra el siguiente nivel, la evolución. Porque no todos los campeones se reinventan. Muchos se quedan en una etapa, en un estilo, en una versión de sí mismos. Pero Canelo Álvarez no. Y aquí es donde todo cambia, porque con el tiempo no solo mejora físicamente, también evoluciona estratégicamente, aprende, ajusta, cambia. Y eso es lo que lo mantiene vigente. Pero aquí viene algo aún más importante, la narrativa. Porque cada pelea de Canelo Álvarez tiene contexto, tiene historia, tiene tensión. Y eso genera expectativa. Y la expectativa genera valor. Y aquí es donde entramos en algo más profundo, el negocio. Porque en algún punto Canelo Álvarez deja de ser solo un atleta y se convierte en una marca, y eso no sucede por accidente. Sucede por decisiones, por posicionamiento, por visión. Y aquí es donde aparece uno de los momentos más importantes, cuando empieza a controlar su carrera, sus peleas, sus contratos, su imagen. Y aquí es donde todo cambia de nivel, porque ya no depende completamente de promotores. Empieza a negociar desde otra posición, desde el poder. Y eso es raro en este nivel. Y aquí es donde entra otro punto clave, el valor percibido. Porque en el mundo del entretenimiento y el deporte, lo que la gente cree que vales define cuánto puedes generar. Y Canelo Álvarez construye ese valor, pelea tras pelea, evento tras evento. Y aquí es donde el impacto se vuelve evidente, porque no solo vende boletos, no solo genera audiencia, genera conversación. Y eso es lo que lo convierte en fenómeno. Pero aquí viene la parte interesante, porque no todo ha sido perfecto. Y eso es importante, porque en una carrera tan visible, también hay críticas, cuestionamientos, decisiones debatidas. Y eso forma parte del camino. Y aquí es donde aparece la tensión. Porque mientras más crece Canelo Álvarez, más expectativas hay, más presión, más análisis. Y aquí es donde muchos fallan. Pero aquí es donde él se mantiene. Y eso dice mucho. Porque mantenerse en la cima es más difícil que llegar. Y aquí es donde entramos en otro nivel, la expansión, porque una marca no se queda en un solo lugar. Y Canelo Álvarez lo entiende. Negocios, inversiones, proyectos fuera del ring. Y aquí es donde la historia se amplía, porque ya no se trata solo de boxeo, se trata de presencia global, de influencia, de posicionamiento. Y aquí es donde aparece otro elemento clave, la identidad. Porque en un mercado global, mantener quién eres también es parte del valor. Y Canelo Álvarez nunca pierde eso, sus raíces, su estilo, su forma de comunicar. Y eso conecta, especialmente con una audiencia que se identifica. Y aquí es donde el impacto se vuelve emocional. Porque no solo representa éxito, representa aspiración, disciplina, evolución. Y eso trasciende el deporte. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Hasta qué punto una persona puede controlar su propia narrativa? Porque en un entorno donde todos opinan, donde todo se analiza, donde todo se amplifica, mantener control no es sencillo. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Porque cada movimiento cuenta, cada pelea, cada decisión, cada declaración,
Y todo eso construye percepción. Y aquí es donde llegamos al punto más alto, porque después de años de crecimiento, de evolución, de construcción, Canelo Álvarez no es solo un boxeador, es una industria. Y eso cambia completamente la conversación, porque ya no se trata solo de quién gana en el ring, se trata de quién domina fuera de él. Y ahí es donde se define el verdadero poder. Y aquí es donde todo se conecta. La disciplina inicial, la evolución constante, la construcción de narrativa, el entendimiento del negocio y la expansión más allá del deporte. Y eso es lo que crea una marca global. Pero incluso aquí hay algo que no cambia, el origen. Porque por más grande que sea la estructura, todo comenzó con algo simple: entrenar, aprender, resistir. Y eso sigue estando presente. Y aquí es donde la historia se vuelve reflexión, porque en un mundo donde muchos buscan resultados rápidos, esta historia demuestra algo distinto: el valor del proceso, el valor de construir paso a paso, el valor de entender que el éxito no es un momento, es una acumulación. Es lo que diferencia a los que llegan de los que se quedan. Pero la pregunta sigue abierta: ¿estamos viendo a un deportista exitoso o a uno de los estrategas más inteligentes del entretenimiento moderno? Y más importante aún, ¿cuántos atletas están realmente construyendo algo más allá de su disciplina? Porque al final las carreras terminan, pero las marcas pueden quedarse si se construyen bien. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Gracias por acompañarme. Yo soy Ariadna Paola y esto fue En Tendencia. Nos vemos en el próximo video.